Bueno, seguimos entonces con la clase 14, als y wenn en subordinadas temporales. Agregué esto acá para que se entienda bien. Habíamos visto en el video anterior als como conector en la subordinada temporal, ahora vemos wenn. También es una conjunción. Wenn puede aparecer también en otro tipo de oración subordinada, que es la condicional. Ya la vamos a ver acá en Zaratustra, no hay ninguna condicional, pero son muy frecuentes. Así que, digamos, este conector, esta conjunción se toma muchas veces como paradigma para explicar la subordinación o las causales también. Pongo un ejemplo acá con la condicional. Wenn Sie kommen, y esta es la Nebensatz porque ahí está el conector, trinken wir Kaffee. Si usted viene, tomaremos café. Bien. Em, no sé si hay mucho más que decir acá. Bastante clara la oración. Las oraciones, la estructura esta de subordinación. Esta es la Hauptsatz, obviamente, ¿no? Fíjense, siempre es lo mismo. Acá aparece el verbo justo después de la coma, entonces, claro, la Nebensatz opera como el elemento en la posición 1 y después el verbo para introducir la Hauptsatz. Vamos con el uso temporal y el significado que adquiere entonces el conector, la conjunción wenn, que ya no va a ser si, la del condicional, sino cuando, indicando tiempo, obviamente. Y puede aparecer con las tres formas de tiempo, o sea, pasado, presente y futuro. Futuro, y después yo esto lo llamo reiteratividad, y lo pongo así el re entre paréntesis, porque digamos, la reiteratividad para mí es como algo que se refiere al pasado. Pero esto es algo que no van a encontrar, me parece, en los manuales de gramática alemana. Yo lo llamo así, iteratividad, reiteratividad. Y lo que indica la iteratividad, para los que saben, es, bueno, algo que se repite, ¿no? Cada vez que, siempre que. Lo hemos aplicado en las oraciones y lo van a entender perfectamente. Wir sprechen, wenn ich da bin. ¿Sí? Hablaremos cuando esté allá. Lo puse en la traducción. Aparece marcada acá el ven con rojo para que vean la traducción esta temporal cuando. Ya no es el condicional. Cuando esté allá. Y si prestan atención, no me acuerdo si ya vimos algo de futuro o no, me parece que muy poquito, pero acá ustedes pueden ver que el verbo está en presente, ¿no? Wir sprechen, hablamos, dice acá. Sin embargo, yo lo traduje como hablaremos porque ese es el sentido de lo que está expresando la oración. Hablaremos cuando esté allá. Es temporal, ya está en esto, en el futuro, en un uso de futuro. Esta que viene. Wenn wir sprechen, hörst du nicht zu. Cuando hablamos, no escuchas. Entonces, esto ya sí expresa una iteratividad que es como. Sí, tiene que ver con el presente, pero es como algo que se repite. O sea, no es temporal propio, no hay una temporalidad tan claramente marcada como acá de algo que va a suceder, ¿no? O sea, que hablaremos cuando yo esté allá, ¿no? Viene diciendo algo que va a pasar en el futuro, cuando yo esté allá, cuando yo llegue, no sé, el marido le dice a la mujer o el hermano a la hermana, lo que sea. Acá está diciendo algo que siempre sucede, por eso les pongo acá entre corchetes el siempre que. Cuando, siempre que hablamos, no escuchas. Y esto es lo que se conoce como, bueno, la iteratividad. Bien, entonces ahí el ven tiene el sentido ese temporal del cuando. Y digamos, la estructura es lo mismo que venimos viendo hasta ahora. Donde está el conector está la Nebensatz, por eso el sprechen, el verbo está al final de la oración y después, bueno, lo que viene, se los marco con azul, esto obviamente es un verbo separable, ¿no? Zuhören es escuchar prestando atención, significa, porque hören es escuchar, pero zuhören tiene que ver con la comunicación, ¿no? Prestar atención, no escuchas, no prestas atención. Y acá pongo una para explicar también cómo se puede dar con la forma de tiempo del pasado también. Y ahí tenemos que ver un poquito la diferencia con el als, o sea, se va a hacer más notoria.
wenn uns besuchte, brachte Geschenke mit. ¿Sí? Cada vez que él nos visitaba, traía regalos. ¿Ok? Bueno. Obviamente esta es la Nebensatz, está la presencia del conector y el verbo al final, y la Hauptsatz, con la misma estructura de siempre, y esto, bueno, brachte mit. Tenemos acá una preposición, ¿no? Es un verbo separable, mitbringen, es traer consigo, ¿no? Llevar algo. Fíjense el verbo, ¿no? O sea, siempre estamos viendo acá para desentrañar el sentido que tiene wenn en la Nebensatz. El verbo en pasado. Y esto lo que va a explicar o lo que va a expresar es lo que les decía, esta reiteratividad que yo decía, para mí se refiere al pasado. O sea, es algo que sucedía siempre que esta persona Ea, ¿no? Cada vez que él nos visitaba, traía regalos. Bien, o sea, explica un hecho que se reiteraba, pero que es del pasado. Y ya no del futuro, como en este caso la primera oración. O sea, puede aparecer con los tres tiempos, quiero decir. Si bien acá es bastante complejo esto, ¿no? Porque, como les decía, está en presente, pero expresa algo. Está bin, en el bin sería acá en este caso, algo que todavía no está aconteciendo, que va a acontecer. Y acá es donde se nota la diferencia entre el als y el ben, porque digamos los dos se traducían o se traducen como cuando. Veamos esto. Als Zarathustra 30 Jahre alt war, verließ seine Heimat und den See seiner Heimat. ¿Qué pasa acá? El hecho de que Zaratustra abandonó su patria y los lagos de su patria, está expresado acá como un hecho puntual, es decir, no es algo que se reiteraba, como decir, cuando me levanto, desayuno, o cuando me voy a dormir, me rezo una oración o me lavo los dientes, no sé, algo que sucede todos los días, sino el hecho puntual ese de que Zaratustra se fue a la montaña, dejó su patria, dejó su tierra natal. Y ahí se usa el als, referir a un hecho puntual, no una iteratividad. O sea, no tendría sentido acá, wenn Zaratustra 30 Jahre alt war, verließ seine Heimat und den See seiner Heimat. Porque sería, suena mal, se utiliza para otra cosa el wenn. ¿Bien? Y acá ya les pongo en la oración del texto. Traducción. Tienen esta frasecita, es que es la única que aparece, me parece, con el ven. Bueno, hagamos entonces el ejercicio. Está literal. Toma del texto. Yo ya marqué algunos elementos, o sea, los verbos con azul, y algunos conectores acá, concretamente este que estamos estudiando y este que todavía no vimos. Vi es cómo, ¿no? No es tan importante, sí es importante, pero no tanto como el ven, que es lo que estamos viendo ahora y quiero explicar. Bien, los elementos que nos van a permitir analizar son los que van separando, o sea, acá en este caso la coma, el dos puntos y el und acá, que se acuerdan había aparecido, me parece, en la cuestión esta de la oración subordinada con pronombre relativo, había aparecido una parecida a esta, donde no eran un nexo coordinante, sino que estaba como enumerando, o tiene otros, esta oración tiene el mismo sujeto que la anterior. Bien, bueno, vamos con esta primera, entonces, que ya la podemos ver, y acá claramente el verbo modal en posición 2 y siempre pide un verbo que está en infinitivo al final, steigen, ¿no? Dazu es para eso, debo. Bien, acá está el sujeto en ich. Para eso debo in die Tiefe steigen. Steigen es descender, ¿no? En este caso, descender a las profundidades. Profundidades.
este elemento con la preposición en, in, ¿no? Y inditive, bueno, si ustedes van al cuadrito de los artículos, van a ver que, digamos, in es una Wechselpreposición, ¿verdad? Puede tener dativo o puede ser acusativo. Y tive está en plural, por lo tanto este artículo, si fuera dativo, tendría que ser indentive. Y eso marcaría una posición, un wo, ¿no? Wo, ¿se acuerdan? Wo, que es como locativo en el sentido de estar en un lugar, y en cambio teníamos el wohin, que era como direccional, locativo pero direccional, en ir hacia un lugar. El hin marca eso, ¿no? Con el acusativo. Y acá está obviamente en acusativo, o sea, está indicando esa direccionalidad. Debo descender a las profundidades, 2 puntos, wie du des Abend tust. Como ustedes no conocen todavía esto, digamos, buscan, le va a salir wie es como, y no tiene otro sentido hasta donde yo sé. Como haces tú por la noche o al atardecer, atardecer. Esto es como una forma antigua de expresar, ¿no? Con el genitivo acá. Wie du des Abends tust. Tiene como un sentido hasta causal, ¿no? Porque, digamos, el sol, eso, descendiendo, hace la noche, ¿no? Como tú haces de la noche, podría leerse inclusive. Como tú haces al atardecer, se está comparando. Obviamente esta es una subordinada. Y esto es interesante porque ven que en realidad después viene otra subordinación, otra subordinada, que es la que estamos estudiando con el ven, y ahí esto es algo que no apareció. O sea, puede haber muchas subordinadas sucesivas, ¿no? Lo mismo que puede haber una Hauptsatz, después venir otra Hauptsatz, o puede haber una parte de la Hauptsatz, una subordinada y la otra parte de la Hauptsatz. Ya vamos a ir estudiando esas complejidades en las oraciones en la medida que vayan apareciendo, y también vamos a ir viendo un poco las estrategias para ir, cómo se puede ir traduciendo, cómo se puede ir haciendo una especie de esquema para ir entendiendo cómo funcionan las estructuras gramaticales en el alemán, y esto a mí me parece que es una gran herramienta para la comprensión de texto en filosofía y en literatura, en cualquier texto que se trate. O sea, acá tenemos una subordinada, volviendo a lo que les decía, como tú haces al atardecer, se está comparando él, ¿no? Zaratustra con el sol, todo el tiempo en el texto ese. Wenn du hinter das Meer gehst. Entonces viene acá la subordinada. Lo que les decía, no es una condicional. Fíjense lo que es buenísimo el ejemplo para entender lo que expresa una iteratividad. El sol todos los días se hunde en su ocaso, ¿no? Por eso acá es cuando tú detrás del mar vas. Cuando tú vas, debe ser cuando vas, pongamos lindas así, cuando vas detrás del mar. Siempre yo les digo que se la puede embellecer, mejorar. Digamos, no me gustan a mí personalmente las traducciones donde se mejora, digamos, cuando el traductor juega poeta y el autor dijo expresó algo con lenguaje llano. No me gusta a mí, ¿no? O sea, no hay que exagerar tampoco. Si el autor dice, no sé, ¿para qué vamos a hacer una metáfora acá si Nietzsche no lo hace, ¿no? A esto apunto. Cuando vas detrás del mar. Es decir, no queda tan lindo por ahí el verbo este. Cuando te hundes, ¿no? No pondría cuando te hundes detrás del mar, una cosa así solemne, porque no está ahí. Bueno, y viene esta última parte donde nosotros hemos visto un nexo coordinante generalmente introduce una oración principal. Si fuera una oración principal, esto que viene acá
el verbo este no tendría por qué estar al final. Por lo tanto, esto nos da una señal de que está, de que es una continuación de la subordinada. Esto se forma parte acá, todo esto que viene de la subordinada, y esto quiere decir comparten el sujeto. En este caso va a ser obviamente du. Bien, y esto se ve claramente en la terminación del verbo. Es de la segunda persona del singular, o sea, este es el sujeto de este verbo. Tú traes. Tú traes, voy poniendo ya i. Y esto lo pueden buscar en el diccionario, o sea, no siempre todos los elementos se pueden analizar así gramaticalmente. Generalmente hay adverbios, cosas que van modulando al verbo y que no siempre se pueden traducir tampoco en el español. Y esto es muy lindo y muy interesante del alemán. Algún día quizá vemos todas estas partículas como doch, ya, ¿no? Que le van dando ciertos matices a la oración y que no forman parte de esto del, como yo les decía en otra clase, el logos apofánticos, ¿no? O sea, el discurso que tiene valor de verdad, sino que está como más del lado del lenguaje que estudia la poética, por ahí. Noch der Umwelt Licht bringst. Bueno, el verbo, y tú traes, lo voy poniendo acá, lo que ya tengo, ¿no? Para ir despejando un poco mi cabeza. ¿No? Esto es lo que ustedes tienen que ir haciendo cuando traducen. Y tú traes. Sabemos entonces que el verbo, o siempre preguntamos por lo menos si el verbo es transitivo. Y esto lo vemos en el diccionario. Bringen, traer. Y es transitivo, porque le hacemos la pregunta ¿qué traes? Y eso se puede responder a algo, y acá está claramente. El objeto directo es Licht, luz. Trae luz. Der Unterwelt, nos queda, digamos, esto. Unterwelt. Sabemos que Unterwelt, por haber estudiado ya en el vocabulario que tenemos del análisis del texto de Zaratustra, es una palabra que en nominativo es die Unterwelt, porque es die Welt. Y si no lo buscamos en el diccionario, nos da Welt, die Welt. Es, digamos, entonces, ¿qué caso está expresando acá este artículo? Es un dativo, porque es el objeto indirecto. ¿Sí? Traes algo a alguien. Este es el orden del razonamiento que ustedes tienen que hacer cuando le preguntan, cuando indagan el régimen de un verbo. ¿Sí? Primero buscan el sujeto y después ven si tienen un objeto directo o no, si es transitivo, intransitivo. Si es intransitivo, generalmente va a tener complementos de lugar, ¿no? Porque esto, bueno, el Unterwelt, el inframundo o el bajo mundo, tiene ese sentido locativo en principio, pero acá es un objeto indirecto, y el objeto indirecto se expresa en dativo, por eso está así, ¿no? Es el dativo del femenino singular. Al inframundo. Acá de nuevo lo que les decía antes, ¿no? Infierno no dice, ¿no? Entonces busquemos algo próximo a eso. Infra, unter. Me parece que va mejor. Y traes luz al inframundo. Y este Nog, si ustedes buscan en el diccionario Nog, van a ver que es un adverbio, tiene un montón de significado. Todavía es como, si ustedes ponen, yo algunas veces le digo, bueno, pongan lo primero que sale en el diccionario, si es que tienen una lista enorme de acepciones del término. Pero acá es como que no va, y si ustedes empiezan a buscar, es como aún, todavía, que son los significados típicos de Nog, como que no van, ¿no? ¿Dónde estábamos? Acá. Yo creo que es incluso, y traes luz incluso. Incluso o inclusive, nunca sé bien la diferencia, ¿no? Inclusive creo que es adverbio, incluso no sé. Pero bueno, queda entonces, para eso debo descender a las profundidades, como haces tú por el atardecer o al atardecer, cuando vas detrás del mar y traes, ya no hace falta que ponga que reitere el sujeto, y traes luz incluso al inframundo. Bueno, quizá a ustedes se les ocurre alguna traducción mejor todavía para no. Por ahí uno, digamos, en la interpretación arriesga un sentido, y lo que hay que hacer en ese caso, digamos, como traductor, es profesional, ya es más
bueno, ver si aparece ese sentido, y la tarea sería, bueno, este es Langenscheidt, ¿no? O sea, no es por ahí un diccionario, sí es bueno, pero quizá esta versión también de Langenscheidt no es la mejor, ni ustedes tampoco tienen un diccionario para ir trabajando en textos académicos de este nivel, ¿no? O sea, Zaratustra de Nietzsche, uno de los textos de filosofía mejor escritos que hay, por lo menos de la literatura filosófica alemana. Em, entonces por ahí tienen que buscar en varios diccionarios, ¿no? Y quizá no alcanza en ese caso con las herramientas virtuales. Como yo les dije, bueno, en algún momento está el Slavy Grossman, que sí se puede utilizar perfectamente para textos académicos, y yo se los recomiendo, por lo menos que lo sepan ya desde ahora que existe esto, sobre todo si quieren trabajar alguna palabra en particular, ¿no? Que es la idea, sobre todo para los de filosofía, o si cualquiera de ustedes que les haya gustado este texto, ¿no? La idea es buscar estos términos claves, ¿no? Unterwelt, no me acuerdo cuál era Untergehen, y ver cómo eso tiene, cuál puede ser el sentido filosófico, la acepción filosófica de esos términos, y qué estás queriendo expresar ya desde la introducción del texto de Zaratustra, ¿no? Con esto de la idea de trascendencia, les decía yo en alguna clase también. Entonces, bueno, em, no sé, me parece como un lindo trabajo filológico para hacer también, porque yo les di ya todo el vocabulario para que podamos ir trabajando con la finalidad de facilitarles a ustedes un poco el trabajo de diccionario, pero eso no quiere decir que no tienen que hacerlo. ¿Mm? Búsquenlo y usen, busquen, digo, los distintos diccionarios que hay, que tienen accesibles, y vayan viendo las alternativas. Y este taller también está orientado a comprensión de textos, pero a mí me gusta más este trabajo de hermenéutica, digo entre comillas, ¿no? Que por ahí otros trabajos de comprensión de textos más con preguntas y eso más tradicional a mí siempre me pareció medio aburrido. Bueno, ya cada uno verá. Eh, para mí, el método este que yo tengo es, bueno, traducción, paráfrasis. Alguien lo había hecho ya, me parece que Federico me había traído un par de oraciones también, donde él jugaba tomando o bien el texto de Zaratustra, pueden ir armando oraciones y me las pueden mandar si quieren, y yo los voy ayudando, donde las van reestructurando. Por ejemplo, lo que vimos en la clase anterior de armar otras Nebensätze, o armar oraciones, tomar una Nebensatz y armar una oración principal, ¿no? O parafrasearla completamente y cambiar incluso el sentido. O sea, me parece algo válido. También es una forma interesante de apropiación de los textos, y también de perderle un poco el respeto a estos grandes autores, que también les va a dar a los de filosofía, me parece, esto de poder ver que, digamos, no son gurúes, ¿no? Los filósofos. Em, También ser un poco irreverente es propio de los filósofos, ¿no? Y esto es algo que por ahí me parece que es una actitud que no se trabaja mucho en las universidades. Bueno, no quiero seguir hablando de cosas que no tienen nada que ver con el texto y con la traducción y aburrirlos, así que los dejo acá con esto. Y no me acuerdo, acá tengo algunas de las oraciones de Zaratustra con subordinación. Em, Les hago rápidamente un repaso, o sea, esta ya la vimos, acá tienen, fíjense, un relativo, también ya la vimos, de nuevo relativo, acá aparece una temporal, que ustedes la pueden analizar solos, si quieren, véanla, pongan pausa, léanla un poquito, vayan al texto, vean si la pueden identificar en el texto en castellano. Vayan buscando en el diccionario también. Quiero decir que digamos, hay que estudiar muchos años alemán, muchísimos años, ¿no? Y
no se agota nunca, entonces por ahí van a estar ante un texto, después de mucho estudio, de haber visto por ahí tener un pantallazo global de la gramática, y se van a topar con textos y con estructuras en filosofía y en literatura. Sabemos que los autores también rompen con las formas tradicionales del lenguaje, entonces va a haber muchas veces cosas que quizás sean hasta no haya una traducción para eso, no haya una forma de mantener lo que el autor quiso decir y, digamos, de tender el puente ¿no? entre el autor y el lector, que es lo que hace, digamos, esto, la metáfora esa del puente, ¿no? O del comunicador, del angelos, ¿no? Que es el hermeneuta. eh, Se les agotan los recursos gramaticales, entonces siempre hay que ir al diccionario, siempre hay que figurárselas de alguna manera, entonces yo los aliento a que hagan el trabajo ese con el diccionario. Perdón que soy un poco insistente, ¿no? Pero acá tienen una oración que pueden trabajar. Con el bis es una subordinada, vayan buscando los verbos, y si quieren me pueden mandar, por ejemplo, una traducción, la pueden poner ahí en el YouTube o en el grupo, y vamos en el Facebook, digo, y podemos ir discutiéndola un poquito y les puedo ir explicando a partir de eso para que ustedes tengan un rol más activo también. Acá tienen la que acabamos de ver, sí, faltaba esta parte de du überreiches Gestirn, lo pueden traducir solo y no hay ningún problema, es un vocativo esto, ¿no? Esto que lo mismo, ¿no? Wie den Menschen es ne, de nuevo una comparación, ¿no? Con wie, acá un das Satz, un welcher, que habíamos visto que era el sustituto del die, era una oración con subordinada con relativa, y me parece que no hay más en el Zaratustra. Y tendría que ver un poquito más o revisar el texto, cosa que voy a hacer ahora, pero me parece que con eso llegamos, cumplimos con la gramática que yo quería trabajar con este texto. No con toda la gramática, obviamente, del alemán, pero sí ya estaremos en condiciones de pasar a algún otro texto breve. Habíamos charlado el Manifiesto Comunista, pero también se me ocurrió ahora que Kafka, quizá la Metamorfosis, sería una buena alternativa. Siguiendo con esto de la transformación, de la idea de la transformación, ¿no? Yo busco también algún disparador filosófico, ¿no? Con el Manifiesto Comunista era esto del Gespenst, del fantasma, ¿no? Que recorre Europa, y cuál es el sentido del manifiesto en eso, de la materialidad, materialismo, etc. Pero también, bueno, ahora estoy leyendo Freud muy copado, así que por ahí también se me ocurre que podría haber algún texto interesante de Freud. Y Kafka, ya lo dije. O sea, tengo esas tres, después, no sé, de letras. mm, Hay muchas cosas lindas, hay muchos autores que no se trabajan en la universidad, como por ejemplo un autor que yo se los recomiendo, creo que está en castellano, Erich Kästner, es fantástico, tiene cuentos para chicos impresionantes y para adultos también con una ironía muy fina. Em, Fabian, por ejemplo, es uno de mis textos favoritos, ¿no? Es un profesor de filosofía que está desocupado, ¿no? En la época, esto es la República de Weimar, o sea, en periodo de entreguerras, ¿no? Alemania, piensa en la Alemania de la inflación, esa terrible, y sale a la calle a investigar la cotidianidad de término medio, para decirlo con un término heideggeriano, ¿no? En vez de irse a la cabaña en Tottenauberg a pensar la cotidianidad de término medio ahí, perdido en el monte, bueno, sale a la calle en Berlín, ¿no? Y anda por ahí por Alexanderplatz con las prostitutas, los lumpen, viendo ahí qué pasa. Bueno, es un texto lindísimo para trabajar si quieren, si les interesa. Si no, vamos con el Manifiesto Comunista, lo vamos charlando en el taller, en el grupo. Bueno, les mando un abrazo grande a todos. Si quieren, después también les subo. Les había quedado con el texto de el audio de Zaratustra en alemán original y estos fragmentitos para que ya puedan trabajar el texto completo. Chau.